1 de febrero de 2025, 2:28 de la madrugada. El marcapasos de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, dejó de transmitir señal desde su dormitorio en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona. No hubo llamada de emergencia, no hubo alarma, no hubo grito, solo silencio. Y ese silencio lleva ya más de 51 días sin romperse. Pero hoy, lo que la familia de Nancy Guthrie finalmente reveló sobre lo que ocurrió dentro de esa casa cambia todo lo que creíamos saber sobre esta desaparición. Porque no se trata solo de una anciana que desapareció en la noche. Se trata de algo que fue descubierto, algo que fue visto, algo que alguien no quería que Nancy contara. Y esa persona actuó antes de que ella pudiera hacerlo. Nancy Guthrie llevaba décadas viviendo en la misma casa en el exclusivo vecindario de Catalina Foothills. Una mujer de fe, de rutinas fijas, de vida tranquila. Sus vecinos la describían como alguien predecible en el mejor sentido de la palabra. Siempre las mismas horas, siempre las mismas costumbres, siempre las mismas personas a su alrededor. Pero detrás de esa rutina visible, había algo que muy pocas personas conocían. Nancy había comenzado a notar cosas dentro de su propia casa que no encajaban. Objetos movidos del lugar, documentos que no recordaba haber tocado, accesos a áreas de la casa que parecían haber sido utilizados sin su conocimiento. Su hija Savannah confirmó en una declaración reciente que Nancy le había mencionado en los días previos al 1 de febrero que algo no estaba bien en casa. No fue una conversación larga, no fue una denuncia formal, fue una observación, una incomodidad, una sensación que Nancy describió con sus propias palabras como algo que no debería estar ahí. Savannah no le dio demasiada importancia en ese momento. Ninguna familia lo haría. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido después, esas palabras tienen un peso completamente diferente. Porque lo que los investigadores encontraron en el sótano de la casa de Nancy Guthrie no era algo que debería estar ahí. Y la pregunta que el sheriff Chris Nanos no ha querido responder directamente en ninguna de sus ruedas de prensa es exactamente esa. ¿Qué había en ese sótano? ¿Qué encontró Nancy? ¿Y quién lo puso ahí? El 11 de enero de 2025, exactamente 21 días antes de la desaparición de Nancy, alguien entró en la propiedad. No rompió ninguna ventana. No forzó ninguna puerta principal. Entró de una forma que sugería conocimiento previo del lugar. La familia reveló que las cámaras de seguridad registraron presencia en el área exterior de la casa durante esa noche. Pero lo que no se había dicho públicamente hasta ahora es que ese acceso no se limitó al exterior. Hay evidencia, según fuentes cercanas a la investigación, de que alguien accedió al interior de la propiedad esa noche. No para llevarse nada visible, no para causar daño inmediato, para dejar algo, o para verificar que algo seguía en su lugar. Y Nancy lo descubrió. No de inmediato, no esa misma noche del 11 de enero, pero en los días siguientes, entre el 11 y el 31 de enero, Nancy Guthrie comenzó a encontrar indicios de que alguien había estado en áreas de su casa a las que normalmente no accedía. El sótano era una de esas áreas, una zona que Nancy no utilizaba con frecuencia debido a su movilidad limitada, una zona que, precisamente por esa razón, era el lugar menos vigilado de toda la propiedad. Lo que encontró allí la perturbó lo suficiente como para mencionárselo a Savannah, y lo que mencionó no fue un objeto cualquiera. Fue algo que no reconocía.
algo que no pertenecía a nadie en esa casa, algo que alguien había colocado allí deliberadamente. Los investigadores del FBI, que revisaron la propiedad después del 1 de febrero, encontraron en el sótano evidencia de acceso reciente. No objetos de valor robados, no señales de vandalismo, sino rastros de presencia humana en un área que, según la familia, Nancy raramente visitaba. Huellas en el polvo, una luz que había sido movida de su posición original. Y algo más que los investigadores han catalogado como evidencia forense activa, pero que no han descrito públicamente con detalle. La razón por la que este detalle importa más que cualquier otro en toda la investigación es la siguiente. Si Nancy encontró algo en ese sótano que la perturbó, y si esa perturbación fue suficiente para que se lo mencionara a su hija, entonces alguien sabía que Nancy lo había encontrado. Y alguien sabía que Nancy podría hablar. El acceso al dormitorio de Nancy en la madrugada del 1 de febrero no fue aleatorio, no fue oportunista. Fue la continuación de un proceso que comenzó semanas antes. Alguien había estado estudiando esa casa. Alguien conocía las rutinas de Nancy. Alguien sabía que a las 2 de la madrugada estaría sola, que su movilidad era limitada, que no podría oponer resistencia física significativa, y que el vecindario estaría en silencio. Pero también sabía algo más. Sabía que Nancy había visto algo que no debería haber visto. El marcapasos de Nancy se desconectó del teléfono a las 2:28 de la madrugada. El Bluetooth tiene un alcance máximo de aproximadamente 9 metros. Eso significa que en ese momento exacto, Nancy fue movida fuera del rango de su propio teléfono. No caminó. No pudo caminar. Nancy no podía recorrer 50 metros sin asistencia. Alguien la movió. Alguien la sacó de su dormitorio, alejándola del único dispositivo que transmitía su estado cardíaco en tiempo real. Y lo hizo en menos de 3 minutos, desde que las cámaras del porche dejaron de funcionar. La cámara del timbre de Nancy fue desactivada a la 1:47 de la madrugada. 41 minutos después, el marcapasos dejaba de transmitir. Esos 41 minutos son el período durante el cual alguien entró en la casa, llegó hasta el dormitorio de Nancy y completó lo que había planeado. 41 minutos de acceso silencioso en una casa donde vivía una mujer que dependía de medicación cardíaca diaria, que no podía moverse sin ayuda, y que recientemente había descubierto algo que no debería haber encontrado. La medicación de Nancy sigue sobre la encimera de la cocina, exactamente donde la dejó la noche anterior. Sus píldoras cardíacas, sus audífonos, su bolso, su teléfono. Todo lo que necesitaba para vivir un día normal seguía en su lugar cuando los investigadores llegaron a la mañana siguiente. El sheriff Nanos declaró públicamente que sin esa medicación, la vida de Nancy corría peligro en menos de 24 horas. Ese umbral de 24 horas se superó hace 51 días. Pero volvamos al sótano, porque lo que hay ahí es la pieza que conecta todo lo demás. Cuando los investigadores federales procesaron la propiedad de Nancy después de su desaparición, el sótano fue una de las áreas que recibió atención forense especializada. No porque fuera una zona obvia de acceso, sino porque la familia mencionó específicamente que Nancy había hablado de esa área en los días previos al 1 de febrero, y cuando los técnicos forenses bajaron al sótano, encontraron algo que cambió el enfoque de la investigación. No era sangre, no era un arma,
era evidencia de que alguien había utilizado ese espacio de forma regular durante un periodo de tiempo que los investigadores están intentando precisar. Materiales que no pertenecían a Nancy. Objetos que alguien había introducido en la propiedad sin el conocimiento de la dueña de la casa. Y una conexión que los investigadores están estudiando en relación con el acceso a los sistemas eléctricos de la vivienda, incluyendo el sistema de cámaras de seguridad. Eso explica por qué la cámara del timbre fue desactivada con tanta precisión. No fue un corte aleatorio. Fue una desactivación que requería conocimiento del sistema. Y ese conocimiento no se obtiene en una sola visita nocturna. Se obtiene con tiempo, con acceso previo, con familiaridad con la distribución de la casa. El 11 de enero fue la visita de reconocimiento, pero hay indicios de que no fue la primera vez que alguien entró en esa propiedad antes del 1 de febrero. Los registros de los sistemas de seguridad muestran anomalías menores en fechas anteriores que en su momento fueron interpretadas como fallos técnicos. Ahora, en el contexto de todo lo demás, esas anomalías tienen una lectura completamente diferente. Savannah Guthrie no es una persona que hable sin medir sus palabras. Cuando el día 24 de la desaparición de su madre, se presentó ante las cámaras y describió la oscuridad como la cobertura que alguien usó para llevarse a su madre de su propio dormitorio. No estaba usando una metáfora poética. Estaba describiendo lo que los investigadores le habían comunicado. La oscuridad fue utilizada de forma deliberada. El momento fue seleccionado. El método fue planificado. Y cuando Savannah dijo que la familia había comenzado a comprender que posiblemente ya habían perdido a Nancy, tampoco estaba improvisando. Estaba comunicando lo que el estado médico de su madre, combinado con la evidencia forense disponible, hacía matemáticamente inevitable de aceptar. Una mujer de 84 años, con una condición cardíaca severa, sin su medicación, sometida al estrés físico de una extracción violenta en la madrugada, no tiene las mismas probabilidades de supervivencia que una persona joven y sana. Pero la investigación no gira en torno a la supervivencia en este momento. Gira en torno a la identificación. Y la identificación está avanzando en direcciones que el público todavía no conoce completamente. El análisis de genealogía genética está activo. Eso significa que los investigadores tienen material biológico recuperado de la escena que es apto para comparación genética. En casos anteriores, la genealogía genética ha permitido identificar a sospechosos a partir de parientes lejanos que habían subido su ADN a bases de datos públicas. No se necesita una coincidencia perfecta. Se necesita una conexión familiar que permita construir un árbol genealógico hacia afuera hasta llegar a un individuo que coincida con el perfil geográfico y temporal. Ese proceso es silencioso. No genera titulares mientras está en curso. Pero cuando produce un resultado, ese resultado es definitivo. Los registros de teléfonos celulares del 11 de enero y del 1 de febrero están siendo comparados. Si un mismo dispositivo aparece en las proximidades de la propiedad de Nancy en ambas fechas, ese patrón de repetición es exactamente lo que los investigadores necesitan para establecer presencia deliberada. Las torres celulares no mienten. Los registros de conexión son permanentes. Y en un caso donde la planificación es tan evidente, la repetición digital es el rastro más directo hacia una identificación. También hay algo que los comentarios del público han señalado con insistencia
y que la investigación no ha descartado. El asunto financiero. Nancy Guthrie vivía en una propiedad de alto valor en uno de los vecindarios más exclusivos de Tucson. Tenía activos significativos, y hay personas en su círculo cercano que tenían conocimiento de esos activos, acceso a su situación financiera y potencialmente motivación para actuar antes de que Nancy tomara decisiones sobre su patrimonio que pudieran afectarles directamente. El poder notarial, los beneficiarios del seguro de vida, los cambios recientes en documentos legales. Todo eso forma parte del análisis que los investigadores están realizando en paralelo con la búsqueda forense. Porque en casos donde la víctima es una persona mayor, con patrimonio significativo, y el acceso fue tan precisamente ejecutado, la motivación financiera no es especulación. Es una línea de investigación estándar. Y luego está el silencio de Tommaso, el yerno de Nancy, descrito en múltiples declaraciones como una de las últimas personas que tuvo contacto con ella antes del 1 de febrero, permaneció en silencio público durante 51 días. Cuando finalmente apareció en el memorial del 2 de marzo junto a Savannah y Annie, la reacción del público fue inmediata. El sheriff Nanos respondió a esa reacción invocando el caso de Isabel Celis, otra investigación en Tucson, donde la sospecha pública se focalizó incorrectamente en el padre de la víctima durante años, mientras el verdadero responsable seguía libre. Esa comparación fue deliberada. El sheriff no la hizo para proteger a Tommaso específicamente. La hizo para recordarle al público que la especulación sin evidencia forense no solo es inútil, es peligrosa. Redirige la atención, contamina testigos potenciales y, en algunos casos, alerta al verdadero responsable de que todavía no ha sido identificado. Lo que sí confirmó el sheriff es que hay información sustancial en este caso que no puede ser divulgada públicamente en este momento. Esa afirmación, hecha por un funcionario que ha sido extraordinariamente cuidadoso con cada palabra que pronuncia en público, no es una frase de relleno. Es una señal directa de que la investigación tiene más de lo que ha mostrado. Más de $1 millón en recompensa siguen disponibles. Ese número no permanece invisible. Circula. Y en casos donde más de una persona tuvo conocimiento de lo que ocurrió, la presión financiera eventualmente fractura la lealtad. La historia de las investigaciones criminales está llena de casos que se resolvieron no por un gran avance tecnológico, sino porque alguien decidió que el dinero valía más que el silencio. Nancy tenía 84 años. Nació el 27 de enero de 1941. Vivió en esa casa durante décadas. Sus rutinas eran conocidas. Su fe era conocida. Su vulnerabilidad física era conocida. Y alguien utilizó ese conocimiento para planificar lo que ocurrió el 1 de febrero con una precisión que no se improvisa. La medicación sigue en la encimera. El marcapasos sigue en silencio. El sótano guarda evidencia que los investigadores todavía están procesando. Y en algún lugar de Tucson hay una persona que sabe exactamente qué encontró Nancy en esa casa. Una persona que tomó una decisión cuando comprendió que Nancy lo había visto. Una persona cuyo ADN, cuyo teléfono, cuya presencia digital y cuya conexión con el 11 de enero y el 1 de febrero está siendo rastreada por el FBI con una metodología que no depende de confesiones, depende de datos, y los datos no desaparecen. Si usted estuvo en las Catalina Foothills durante la noche del 11 de enero,
o en los últimos días de enero de 2025 y notó algo que en ese momento le pareció insignificante, ese detalle puede ser ahora la pieza que conecte todo lo demás. La línea de denuncias del FBI sigue abierta. La recompensa sigue activa. Y esta investigación, aunque silenciosa en su apariencia exterior, sigue en movimiento con una dirección clara. Porque Nancy Guthrie encontró algo en su sótano que alguien no quería que encontrara. Y esa persona cometió un error que los investigadores ya conocen. Solo es cuestión de tiempo antes de que ese error tenga un nombre.